Imaginen despertarse en una mañana soleada, con la promesa de un día tranquilo por delante. Se acomodan en su silla favorita, aspirando los ricos aromas de su café recién hecho, anticipando el primer sorbo vigorizante. Pero justo cuando están a punto de disfrutar de este simple placer, notan una extraña sensación en su brazo, una pesadez repentina, una debilidad abrumadora que lo hace sentir desconectado, como si ya no fuera parte de ustedes. Inicialmente, podrían descartarlo como un calambre incómodo provocado por una noche de sueño agitado. Sin embargo, ¿qué pasaría si este atisbo fugaz fuera un presagio de algo mucho más siniestro, una indicación de una arteria carótida obstruida, que acecha silenciosamente y amenaza con desencadenar un derrame cerebral devastador? Este escenario, aunque pueda parecer salido de una novela dramática, es una posibilidad muy real que enfrentan innumerables personas en todo el mundo. La cruda y alarmante verdad es que hasta el 80% de los derrames cerebrales, la quinta causa principal de muerte en los Estados Unidos, podrían potencialmente evitarse mediante la concienciación proactiva y la atención médica oportuna. Una de las principales causas de estos derrames cerebrales a menudo devastadores radica en la obstrucción insidiosa de las arterias carótidas, los vasos sanguíneos vitales que recorren el cuello y cuya función principal es suministrar al cerebro el torrente sanguíneo rico en oxígeno que necesita para funcionar correctamente. Hoy mi objetivo es arrojar luz sobre este problema crítico, destacando 5 signos reveladores que pueden indicar que sus arterias carótidas podrían estar en peligro. Los insto encarecidamente a que presten mucha atención hasta el final, porque el quinto signo, que explicaré en detalle, a menudo puede manifestarse antes que cualquier otro síntoma más evidente, actuando como un sistema de alerta temprana que tiene el potencial de salvarles la vida. Pero antes de profundizar en los detalles, permítame abordar la pregunta obvia. ¿Quién soy yo y por qué deberían prestar atención a lo que tengo que decir? Hola a todos y bienvenidos. Soy el doctor Roberto Llana, un cardiólogo certificado por la Junta con un interés especial en la colocación de marcapasos y la promoción de la salud cardíaca integral. Si bien mi práctica diaria se centra principalmente en el intrincado mundo de los dispositivos cardíacos implantables y el bienestar cardiovascular general, he presenciado de primera mano las consecuencias devastadoras que pueden provocar los derrames cerebrales. Esta experiencia me ha impulsado a convertirme en un firme defensor de la concienciación sobre la prevención del derrame cerebral, poniendo especial énfasis en la importancia de controlar y mantener la salud de las arterias carótidas. Antes de que exploremos los signos de advertencia específicos a los que deben estar atentos, quiero enfatizar la importancia de tomar el control proactivo de la salud del corazón y la salud vascular en general. Los insto encarecidamente a que consulten regularmente con su proveedor de atención médica, programen los exámenes de detección y las evaluaciones necesarios y nunca ignoren ningún síntoma inusual o inexplicable que pueda surgir. Ahora, profundicemos en los 5 signos clave que podrían indicar que sus arterias carótidas podrían estar bloqueadas, y luego analizaremos los métodos de diagnóstico y las opciones de tratamiento disponibles para abordar estos problemas de manera efectiva. En el gran esquema de la vida, no hay posesión más valiosa que la salud. No hay búsqueda más importante que salvaguardar la propia existencia. Con esto en mente, centremos nuestra atención en un elemento crítico de nuestro bienestar: las arterias carótidas. Pero, ¿por qué precisamente estos vasos sanguíneos merecen tanta atención? Para apreciar verdaderamente su significado, primero debemos sentar una base sólida comprendiendo qué son exactamente estas arterias carótidas y qué papel fundamental desempeñan en el mantenimiento de nuestra salud general. Como la mayoría de las personas, ustedes tienen 2 arterias carótidas principales que corren paralelas a lo largo de cada lado de su cuello. Piensen en ellas como autopistas vitales, cada una de las cuales se ramifica en 2 caminos distintos. El primero de estos caminos es la arteria carótida interna, el conducto principal que transporta sangre rica en oxígeno directamente al cerebro, el centro de control de todas nuestras funciones corporales. El segundo camino es la arteria carótida externa,
que suministra sangre a la cara, el cuero cabelludo y otras regiones del cuello y la cabeza. Estas arterias son absolutamente indispensables para nuestra supervivencia y bienestar, debido al apetito voraz del cerebro por el oxígeno. Aunque el cerebro comprende solo alrededor del 2% de nuestra masa corporal total, consume sorprendentemente el 20% del suministro de oxígeno de nuestro cuerpo. Esta demanda desproporcionada pone de relieve la necesidad crítica de un flujo sanguíneo ininterrumpido y eficiente hacia el cerebro. Cuando las arterias carótidas están en óptimas condiciones, el oxígeno fluye libremente, alimentando las funciones complejas que sustentan nuestros pensamientos, movimientos y la miríada de procesos que nos mantienen vivos y funcionando correctamente. Sin embargo, a medida que navegamos por las inevitables mareas del envejecimiento o sucumbimos a la influencia de ciertos factores de riesgo, estos canales vitales pueden volverse susceptibles a la acumulación gradual de depósitos grasos, comúnmente conocidos como placas ateromatosas o simplemente placas. Estas placas insidiosas se adhieren a las paredes internas de las arterias, estrechando insidiosamente el paso a través del cual la sangre puede fluir libremente. Si esta obstrucción alcanza un grado significativo, o si una porción de esta placa se rompe y viaja a través del torrente sanguíneo, puede provocar un ataque isquémico transitorio, AIT, a menudo denominado mini derrame cerebral, o un derrame cerebral completo. Ambos eventos pueden tener consecuencias devastadoras, que van desde deficiencias físicas y cognitivas debilitantes hasta, lamentablemente, la muerte. Entonces, la pregunta apremiante es, ¿quién está particularmente en riesgo de desarrollar estos problemas? Antes de explorar los signos reveladores que pueden indicar una obstrucción de la arteria carótida, es esencial comprender qué factores colocan a ciertas personas en un riesgo elevado. Si bien la obstrucción arterial puede afectar a cualquiera, independientemente de su origen o estilo de vida, algunas circunstancias aumentan significativamente la probabilidad. Primero, la edad superior a los 55 años se presenta como un factor de riesgo importante. La formación de placas en las arterias es típicamente un proceso lento y progresivo que se desarrolla gradualmente a lo largo de muchos años. A medida que envejecemos, la probabilidad de una acumulación significativa de estos depósitos grasos en nuestras arterias aumenta naturalmente. En segundo lugar, la presencia de presión arterial alta, también conocida como hipertensión, plantea una amenaza sustancial para la salud de las arterias carótidas. Cuando la presión arterial permanece constantemente elevada con el tiempo, ejerce una presión implacable sobre el delicado revestimiento interno de las arterias, causando daños sutiles pero progresivos. Estas diminutas microfisuras se convierten en un caldo de cultivo ideal para que las grasas, el colesterol y otras sustancias nocivas se adhieran y se transformen en placas cada vez más grandes. En tercer lugar, mantener niveles saludables de colesterol es primordial. De particular preocupación son los niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad, LDL, comúnmente conocidas como colesterol malo, y niveles inadecuados de lipoproteínas de alta densidad, HDL, el colesterol bueno reconocido. Los niveles elevados de LDL contribuyen directamente a la formación y progresión de placas, tanto en las arterias carótidas, que suministran sangre al cerebro, como en las arterias coronarias, que nutren el corazón. En cuarto lugar, la diabetes plantea un riesgo significativo para la salud de las arterias. El exceso de glucosa circulante en el torrente sanguíneo ejerce un efecto perjudicial sobre los vasos sanguíneos, acelerando el proceso de aterosclerosis, una condición caracterizada por el engrosamiento y endurecimiento de las arterias. En quinto lugar, fumar representa una amenaza grave para la salud vascular. Cada cigarrillo contiene una asombrosa variedad de miles de sustancias químicas nocivas que causan estragos en el delicado revestimiento de los vasos sanguíneos. Fumar también reduce insidiosamente los niveles de colesterol beneficioso, HDL, y aumenta la viscosidad de las células sanguíneas, lo que puede contribuir a la formación de coágulos y obstrucciones. En sexto lugar, la obesidad se une a una constelación de factores de riesgo
que aumentan el riesgo de obstrucción de la arteria carótida. La obesidad a menudo coexiste con afecciones como el colesterol alto, la hipertensión y la diabetes, cada una de las cuales contribuye independientemente a la probabilidad de desarrollar placas arteriales dañinas. Si se encuentran con uno o más de estos factores de riesgo en su vida, es aún más imperativo permanecer atentos y vigilantes sobre los signos de advertencia que vamos a discutir. Ahora, profundicemos en los 5 signos clave que pueden indicar un problema potencial con sus arterias carótidas. En primer lugar, la debilidad o el entumecimiento repentinos que afectan a un lado del cuerpo. Una de las primeras y más comunes señales de que sus arterias carótidas podrían estar obstruidas es la aparición repentina de debilidad o entumecimiento que afecta solo a un lado de su cuerpo. Esto puede manifestarse en su brazo, su pierna o incluso una porción de su cara. Pueden encontrarse dejando caer sin explicación objetos que sostienen habitualmente en sus manos o tropezando y perdiendo el equilibrio debido a que una pierna se debilita de repente. ¿Qué es exactamente lo que subyace a este fenómeno? Cuando una arteria carótida se estrecha significativamente, el flujo sanguíneo que llega a regiones específicas del cerebro puede verse comprometido, lo que lleva a una reducción temporal o incluso a una interrupción completa del suministro de oxígeno esencial. Esta interrupción afecta directamente a los nervios que dictan el control de ciertos músculos en un lado del cuerpo. Entonces, ¿qué deben hacer si experimentan repentinamente debilidad o entumecimiento? Realicen una evaluación rápida y sencilla. Intenten levantar ambos brazos por encima de su cabeza simultáneamente. Si un brazo empieza a ceder visiblemente o no pueden levantarlo por completo a pesar de sus esfuerzos, es una señal de advertencia grave que exige atención inmediata. Incluso si la sensación de debilidad o entumecimiento se disipa en cuestión de minutos, como puede ocurrir en el caso de un ataque isquémico transitorio, AIT, deben buscar atención médica sin demora. Permítanme compartir una anécdota ilustrativa. Uno de mis pacientes, llamémosle John, restó importancia a un breve episodio de debilidad en su brazo izquierdo, atribuyéndolo simplemente al cansancio. Lamentablemente, 2 semanas después, sufrió un derrame cerebral en toda regla, un resultado que potencialmente podría haberse evitado si hubiera buscado una evaluación médica inmediata. Por lo tanto, los insto encarecidamente a que tomen cualquier caso de debilidad unilateral como una señal de peligro que merece una atención seria. En segundo lugar, presten atención a cualquier dificultad repentina para hablar o comprender el habla. Pueden notar de repente que sus palabras se atascan en su garganta o tener la inquietante sensación de que su lengua es incapaz de formar oraciones coherentes correctamente. Los que les rodean también pueden notar que su habla se vuelve confusa o indistinta. Además, pueden tener dificultades para comprender lo que otros están tratando de comunicarles. ¿Qué es lo que está impulsando estos problemas del lenguaje? Las regiones del cerebro responsables del procesamiento del lenguaje pueden verse comprometidas cuando el flujo sanguíneo que llega a ellas se reduce significativamente. Entonces, ¿qué pasos deben tomar si sospechan que alguien está experimentando dificultades con el habla? Una prueba sencilla y útil consiste en pedirle a la persona que repita una frase corta y directa, como me encantan los días soleados o hoy es un día maravilloso. Si son incapaces de pronunciar la frase sin confusión, vacilación o con un habla ininteligible, llamen a los servicios de emergencia sin demora. El tiempo es de vital importancia cuando se trata de cualquier síntoma potencial de derrame cerebral. Permítanme compartir una breve historia personal. Recientemente, uno de mis vecinos llevó a su marido al hospital después de que empezara a mezclar las palabras en mitad de una conversación aparentemente normal. Resultó ser un ataque isquémico transitorio, AIT. Gracias a un diagnóstico rápido y a una intervención médica inmediata, se evitó que sufriera un derrame cerebral catastrófico en toda regla. Su respuesta rápida y decisiva fue fundamental para garantizar un resultado favorable. En tercer lugar, presten mucha atención a cualquier visión borrosa o pérdida temporal de la visión.
Algunos individuos describen esta experiencia como mirar a través de una ventana esmerilada, con una película o capa que aparece repentinamente ante sus ojos. Otros la describen como una pérdida parcial o completa de la visión, que a menudo dura solo unos instantes antes de resolverse. ¿Qué es lo que está causando estas interrupciones visuales? La disminución del flujo sanguíneo a la retina, la delicada capa de tejido en la parte posterior del ojo, puede provocar cambios temporales y, en ocasiones, permanentes en la visión. Entonces, ¿qué pasos deben tomar si experimentan estos síntomas relacionados con la visión? Incluso si su visión vuelve a la normalidad en cuestión de minutos, no lo descarten como un incidente sin importancia. En cambio, considérenlo como una señal de advertencia crítica que exige una evaluación médica inmediata. Consulten con un profesional de la salud calificado para que evalúe su estado y determine la causa subyacente. Permítanme compartir un ejemplo relevante. Una amiga mía experimentó lo que describió como una cortina que cae sobre su ojo izquierdo mientras practicaba la meditación. Como el problema se resolvió rápidamente, le restó importancia y continuó con su día como de costumbre. Lamentablemente, 2 días después, fue ingresada en la sala de emergencias después de sufrir un pequeño derrame cerebral. Su experiencia sirve como un recordatorio aleccionador de que incluso los cambios transitorios en la visión pueden servir como precursores de un evento más grave y perjudicial. En cuarto lugar, presten atención a cualquier episodio de mareo o pérdida del equilibrio. Muchas personas inicialmente atribuyen los mareos a factores comunes como la deshidratación, la presión arterial baja o afecciones como una infección del oído interno, laberintitis. Si bien estos factores sin duda pueden causar mareos, existe un tipo específico de pérdida repentina del equilibrio que puede indicar un posible problema con las arterias carótidas. ¿Cuál es la explicación de esta conexión? Si el área del cerebro responsable de mantener el equilibrio y la coordinación, conocida como cerebelo, no recibe un suministro suficiente de sangre rica en oxígeno, pueden experimentar la inquietante sensación de que la habitación gira a su alrededor o pueden perder por completo su equilibrio y estabilidad. Entonces, ¿qué deben hacer si se encuentran con esta situación? Si sus mareos son severos o se acompañan de problemas notables para caminar en línea recta, o si experimenta una pérdida temporal de la conciencia, no lo descarten simplemente como cansancio o agotamiento. En cambio, considérenlo como una posible señal de alerta de una obstrucción de la arteria carótida y busquen atención médica sin demora. Un consejo práctico para la autoevaluación es realizar la prueba de la marcha. Intenten dar unos pasos en línea recta, prestando mucha atención a su equilibrio y coordinación. Si se tambalean, tropiezan o se sienten desorientados durante esta sencilla prueba, este síntoma puede ser una señal de socorro crucial de su cuerpo, que indica un posible problema subyacente. Quinto, y quizás lo más importante, presten atención a la presencia de soplos carotídeos, un signo que a menudo se pasa por alto, pero que puede ser revelador. Esta señal de advertencia final puede resultar particularmente crítica, ya que a veces puede manifestarse mucho antes de que aparezcan otros síntomas más evidentes. Un soplo carotídeo se detecta típicamente durante un examen médico rutinario. Durante el examen, el médico colocará un estetoscopio sobre su cuello y escuchará cuidadosamente el sonido del flujo sanguíneo. En lugar de escuchar un flujo constante y suave, pueden oír un sonido turbulento y sibilante. ¿Qué causa exactamente este sonido característico? La presencia de placas en las arterias carótidas crea una obstrucción parcial, lo que restringe el flujo sanguíneo normal. A medida que la sangre se ve obligada a pasar a través de esta zona estrechada, puede crear una vibración audible que resulta en el sonido conocido como soplo. Entonces, ¿qué deben hacer si sospechan que podrían tener un soplo carotídeo? Si tienen factores de riesgo preexistentes, como presión arterial alta, antecedentes de tabaquismo, colesterol alto o una historia familiar de enfermedad cardíaca, es extremadamente importante que se sometan a exámenes médicos regulares. La detección temprana de un soplo carotídeo
a menudo conduce a una intervención médica más rápida, potencialmente antes de que se manifiesten otros síntomas más graves como debilidad, cambios en la visión o dificultad para hablar. Permítanme compartir un ejemplo de la vida real. Un paciente vino a lo que creía que era un examen cardíaco de rutina. Durante el examen detecté un ligero soplo en la arteria carótida. Tras una investigación más a fondo, resultó que tenía una obstrucción de aproximadamente el 60% en esa arteria. Al actuar rápidamente con medicamentos y cambios en el estilo de vida específicos, pudimos evitar que experimentara cualquier incidente grave. Ahora exploremos las pruebas de diagnóstico que están disponibles para evaluar la obstrucción de la arteria carótida. Si ustedes o su médico sospechan la presencia de una obstrucción de la arteria carótida, existen varias pruebas de diagnóstico que pueden confirmar o descartar la afección. Primero, la ecografía Doppler de las arterias carótidas se presenta como una herramienta de diagnóstico no invasiva y sin dolor. Este procedimiento emplea ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes en tiempo real del flujo sanguíneo dentro de las arterias carótidas. Por lo general, se completa en un plazo de 20 a 30 minutos y es considerada una técnica segura. A menudo sirve como el paso inicial en la evaluación de posibles obstrucciones o anomalías en las arterias carótidas. En segundo lugar, la angiografía por tomografía computarizada, ATC, carotídea o la angiografía por resonancia magnética, ARM, carotídea, ofrecen una visualización más detallada de las arterias carótidas. Estos procedimientos requieren la inyección de un medio de contraste en el torrente sanguíneo, seguido de imágenes detalladas utilizando un escáner de tomografía computarizada o un escáner de resonancia magnética, RGM. Estas técnicas proporcionan una comprensión más clara de la gravedad de cualquier obstrucción y ayudan a identificar cualquier área adicional de afectación. En tercer lugar, la angiografía por resonancia magnética, ARM, ofrece una alternativa a la ATC, utilizando la tecnología de resonancia magnética en lugar de los rayos X. Este método es particularmente beneficioso para las personas que pueden tener alergias a los tintes a base de yodo que se utilizan a menudo en la ATC. La ARM ayuda a visualizar los vasos sanguíneos sin exponer al paciente a niveles significativos de radiación. En cuarto lugar, la arteriografía carotídea, un procedimiento más invasivo, generalmente se reserva para situaciones en las que se planea una intervención quirúrgica o cuando persisten dudas diagnósticas. Este procedimiento implica la inserción de un catéter, típicamente a través de la ingle, que se guía cuidadosamente hasta las arterias carótidas. Luego se inyecta un medio de contraste para mejorar la visualización y se obtienen imágenes detalladas. El proceso es similar a un cateterismo cardíaco, pero en cambio se dirige a las arterias del cuello en lugar de a las que irrigan el corazón. En conclusión, para la mayoría de las personas, la ecografía Doppler de las arterias carótidas se presenta como la prueba inicial más sencilla y utilizada para evaluar la obstrucción de las arterias carótidas. Si los resultados de esta prueba sugieren una obstrucción significativa o muestran ambigüedad, se pueden realizar estudios más avanzados, como la ETC o la ARM, para obtener una evaluación más completa. Ahora exploremos las diversas opciones de tratamiento disponibles, que van desde modificaciones del estilo de vida hasta intervenciones quirúrgicas. ¿Qué curso de acción se debe seguir si una evaluación diagnóstica confirma la presencia de una obstrucción en las arterias carótidas? El enfoque del tratamiento está determinado principalmente por la gravedad de la obstrucción. En primer lugar, las modificaciones del estilo de vida y la intervención farmacológica suelen ser las estrategias iniciales para abordar obstrucciones leves a moderadas. Revisión de la dieta. Presten mucha atención a sus hábitos alimenticios, con énfasis en reducir el consumo de grasas saturadas y grasas trans poco saludables que se encuentran en los alimentos procesados y en la carne roja. En su lugar, incorporen una abundancia de frutas, verduras y cereales integrales en su dieta. Ejercicio. Comprométanse con la actividad física regular.
como realizar una caminata enérgica durante al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana. El ejercicio regular fortalece el sistema cardiovascular, promueve un flujo sanguíneo saludable y ayuda a mantener un peso saludable. Dejen de fumar. Si son fumadores, busquen apoyo y recursos para ayudarlos a dejar el hábito. Dejar de fumar es una de las decisiones más impactantes que pueden tomar para mejorar la salud de sus vasos sanguíneos y reducir el riesgo de complicaciones. Medicamentos. El profesional de la salud puede recetar medicamentos como pastillas para la presión arterial, para controlar la hipertensión, medicamentos para reducir el colesterol, como las estatinas, para controlar los niveles de colesterol y medicamentos para la diabetes, para mantener niveles saludables de azúcar en la sangre si es necesario. En segundo lugar, la intervención quirúrgica o la angioplastia pueden considerarse para obstrucciones graves. La endarterectomía carotídea es un procedimiento quirúrgico que implica que un cirujano haga una incisión en la arteria carótida afectada, retire meticulosamente las placas acumuladas y luego reconstruya la arteria para restaurar el flujo sanguíneo adecuado. Este procedimiento puede ser particularmente efectivo para obstrucciones que exceden el 70% de la luz arterial. La angioplastia con stent es un procedimiento menos invasivo que implica la inserción de un pequeño balón en el vaso sanguíneo estrechado. El balón se infla para expandir la arteria y luego se coloca un stent, un pequeño tubo de malla de alambre, de alambre para sostener la arteria abierta y mantener el flujo sanguíneo adecuado. La angioplastia con stent a menudo se considera una opción para individuos que pueden no ser candidatos óptimos para una cirugía abierta debido a la edad u otras condiciones médicas coexistentes. Tanto la endarterectomía carotídea como la angioplastia con stent tienen riesgos y beneficios inherentes, y la opción de tratamiento más apropiada está determinada por factores individuales como la salud general del paciente, la ubicación precisa de la obstrucción y la extensión del estrechamiento arterial. Es esencial ser consciente de las graves consecuencias de ignorar los síntomas potenciales de obstrucción de la arteria carótida. Aunque estos síntomas como debilidad, dificultad para hablar, cambios en la visión y mareos, pueden parecer fugaces o sin importancia, nunca deben subestimarse. Muchos derrames cerebrales van precedidos de ataques isquémicos transitorios, AIT, que son esencialmente mini derrames cerebrales, con síntomas que se resuelven típicamente en minutos u horas. Un ataque isquémico transitorio, AIT, sirve como una seria llamada de atención de su cuerpo, indicando que un derrame cerebral en toda regla podría estar acechando en el horizonte. De hecho, las estadísticas revelan que aproximadamente un tercio de las personas que experimentan un AIT sufren posteriormente un derrame cerebral más devastador en el plazo de un año si no se toman medidas preventivas inmediatas. La importancia de los exámenes regulares no puede ser exagerada, particularmente para aquellos con factores de riesgo elevados. Si tienen más de 55 años o tienen antecedentes de presión arterial alta, colesterol alto, diabetes o tabaquismo, deben tener especial cuidado de programar visitas médicas regulares. Durante estas visitas asegúrense de